¿Cómo están, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hoy continuaremos con la serie de videos hablando sobre el personaje de Misaka Mikoto, viendo en esta segunda parte el desarrollo que tuvo Mikoto en la historia y también el de analizar al personaje en esta segunda parte de las novelas. Cabe mencionar que si eres nuevo en el canal y no estás al tanto con este video, te recomiendo ver la primera parte de este personaje para entender de una mejor manera los temas que tocaremos en este video. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos con el video. Conociendo su pasado, desarrollo y personalidad, entre otras cosas más, veamos ahora y analicemos en mayor profundidad al personaje de Misaka Mikoto. Para comprender este punto de una mejor manera, tenemos que hablar sobre la salvación de Mikoto antes que nada, y para esto quiero tocar cierto tema que se habría estado debatiendo hace ya un tiempo, y es el de si Misaka fue o no salvada por el protagonista en el arco de las Sisters, ya que muchos comentaban que esta no fue salvada, sino más bien que obtuvo la ayuda del protagonista para detener los experimentos, mas no fue salvada a diferencia de las demás chicas en sus respectivas partes iniciales de la historia, con el típico estereotipo del héroe salvando a la damisela en peligro, y ante esta pregunta la respuesta es un sí, pero llegando a ser un tanto diferente a comparación de las demás chicas de la historia, ya que Mikoto, fuera de ser salvada por el protagonista, de tomar una decisión que terminaría con su vida, fue más lo emocional lo que terminó por salvarla. Pero, para poder explicarlo esto último de mejor manera, imaginemos los casos hipotéticos en los que Touma no hubiese, entre comillas, salvado a todas las chicas de la historia y cómo esto les hubiese afectado emocionalmente a cada una. Misaki. En su caso, es la más fácil de deducir que hubiese pasado con ella sin la intervención de Touma en su vida, ya que ésta al final de cuentas, se encontraría siendo la misma chica que es en la actualidad, ya que recordemos que ella en el pasado ya poseía un gran nivel como para defenderse sola del grupo que en aquel entonces la estaría dando caza, y que sin la intervención de Touma, esta podría encontrarse con su camarilla, e incluso si esta no lo estuviera, podría arreglárselas de alguna manera, cosa que en la actualidad no representaría un gran cambio a lo que es actualmente, e inclusive ésta se encontraría en un mejor estado de ánimo, en el cual ella no sentiría afligida por su relación con Touma. Kono Tenus es un tanto más apegada a la historia, dado que desde el comienzo ella buscaba el Imagine Breaker, pero de no ser así, esta simplemente hubiese reconstruido el mundo innumerables veces hasta hallar con el que era su versión del mundo original, y quizás en un caso muy extremo sería en el que Olerus al final tomaría el lugar de Touma siendo él, el entendedor de Otinus, ya que en un momento, ella menciona que él no fue capaz de hacer lo que hizo Touma en su lugar. Pero con todo esto, ella lograría obtener lo que estaría buscando tarde o temprano. Y ahora hablando sobre Index, es un caso un tanto especial, obviamente por ser la protagonista femenina principal de la historia, no podríamos decir que tanto ha afectado su salvación por Touma en la actualidad, ya que aún se desconoce el pasado de esta, pero aún así con todo esto, ella ya tenía a personas que estarían intentando salvarla en su momento sea el caso que fuera, ya sea por parte del alquimista Aizard, o por Steely Kanzaki, ella sería salvada de igual manera. Obviamente hablamos únicamente del caso de la memoria, ya que como dije no sabemos qué tanto hizo Touma por ella, al desconocer su pasado, y al vivir con él. Ahora viendo el caso de Mikoto, ¿qué hubiese pasado si Touma no hubiera intervenido en dicho experimento? Ya que como pudimos apreciar en los casos de las otras chicas, todas estas regresarían a un estado normal, incluso a un estado mejor del cual se encontraban, a diferencia de sus casos originales.
Pero hablando en el caso de Mikoto, en el que Touma no hubiese interferido para nada, tendríamos el tema de la supercomputadora o testamento, cosa que Mikoto hubiese aprovechado en su momento para detener los experimentos y el no tener que sacrificarse como una última opción. Pero, ¿qué hubiese pasado si Mikoto lograba detener los experimentos? La respuesta es más que evidente después de todo lo que vimos por lo que tuvo que pasar y de lo que posteriormente la habría llegado a afectar. Su estado mental sería muy diferente a lo que actualmente es, además de que la situación posterior a detener los experimentos sería posiblemente el de ser enemiga de toda la ciudad, y que por concerniente a esto sería buscada por los altos mandos de la ciudad, ya sea viva o muerta, porque recordemos que para Aleister, ella le era útil simplemente para darle vida a los clones y otros experimentos más, e incluso se mostró un poco de la indiferencia de este, ante la posibilidad de que la madre de Mikoto podría sacarla de la ciudad, mandando a personas como Skill Out a matarla, o como también, después de que ésta se hiciera con el AAA, intentaría deshacerse de ella personalmente. Esta, y otras rutas más en las que podríamos teorizar en el que Mikoto lograba detener los experimentos, el resultado siempre sería el mismo, siendo que ella terminaría destrozada emocionalmente por todo lo que conllevaría el experimento y lo que ésta tendría que haber pasado. Es ahí donde radica la diferencia de Mikoto con las demás chicas con respecto a la salvación de cada una, siendo que daba igual si ella obtenía la ayuda de alguien más para detener los experimentos, porque la salvación de Mikoto no radicaba en la forma de detener los experimentos, sino en algo mucho más profundo, su salud mental. A pesar de que Mikoto fue salvada por el protagonista, no significaría que todo lo ocurrido se hubiese quedado en el pasado, ya que ella habría desarrollado traumas por todo lo ocurrido, teniendo el temor de verse alguien incapaz de poder solucionar sus propios problemas personales, el miedo de no poder proteger a las personas que ama, el verse enfrentada a enemigos con los que ella no tendría ninguna oportunidad de ganar, y sobre todo, el miedo a un posible experimento en el que implicase más sacrificios de las Sisters. Tanto su orgullo como sus emociones fueron pisoteados en aquel entonces, y lo que la mantendría ahora serían esos sentimientos hacia el protagonista lo que hace que ella no se llegue a romper. Mikoto se convertiría en una persona muy emocional tras todo lo ocurrido, llegando incluso a un estado de inestabilidad con cosas de las que tendría que lidiar mucho más adelante, pero vayamos por partes. Tras la Tercera Guerra Mundial, Mikoto caería en una depresión por varios días, ya que ella daría por sentado que Touma habría muerto en el lugar, por lo que se sentiría muy culpable de no haber podido salvarlo, como este lo hizo con ella, pero ella regresaría inmediatamente a la normalidad tras toparse con él poco después. Su afán de ser alguien de ayuda para él, y de devolverle un poco de su agradecimiento, sumado a sus sentimientos y al miedo de que éste vuelva a marcharse y no regresar nunca, como lo fue en el arco de Aqua y también en la Tercera Guerra Mundial, haría que Mikoto le expresase a Touma que él ya no tendría que sentirse solo porque ella estaría con él, apoyándolo. A raíz de esto, Mikoto acompañaría a Touma a Hawái a detener a un grupo de magos, en donde ella intentaría aprovechar la oportunidad del lugar para formar una relación formal con él, pero tras los acontecimientos surgidos en dicho lugar, donde habrían detenido a los magos de Gremlin y ayudado al presidente de los Estados Unidos, Touma se enteraría poco después de que este había sido utilizado para ello, sintiéndose así frustrado de que siempre este se encontraba siendo utilizado por otras personas. Y es aquí que Mikoto, con la intención de obsequiarle unos anillos de pareja que poco antes los habría conseguido como una forma de declaración ante este, se encontraría a Touma en una situación que a ella le resultaba muy familiar, y es que Mikoto podía apreciar que Touma se encontraba en la misma situación en la que ella alguna vez se encontró en cierto experimento, por lo que ella sabía muy bien por experiencia que si él tomaba la decisión equivocada lo llevaría a la destrucción, tal y como le pasó a ella en el pasado, y es por esto a pesar de que él fue utilizado, ella también cargó con la responsabilidad de cierta manera, y que es también su responsabilidad el hacerse cargo de la situación, remarcándole nuevamente el hecho de que ella estaría a su lado, compartiendo el mismo peso con él, caminando por el mismo camino juntos.
pero, dada la personalidad de Touma, a pesar de estar muy agradecido con Misaka, este se encargaría de resolverlo todo por su propia cuenta en esa ocasión. A partir de este punto, el desarrollo entre Mikoto y Touma se daría de la siguiente manera, siendo que Misaka se vería más involucrada con el protagonista, brindándole su ayuda cada vez que ella veía la oportunidad de hacerlo, a pesar de que éste jamás le diera una explicación de lo que estaría sucediendo, e inclusive dejándola abandonada en múltiples ocasiones, pero no con una mala intención, sino porque él sabía muy bien que ella podía protegerse sola, algo que obviamente a ella le molestaba, llegando también así a regresar a su antigua relación, en donde Mikoto volvería a retomar su carácter tsundere con Touma, atacándolo siempre que lo veía por la calle por todo lo mencionado anteriormente. Las cosas para Mikoto irían en una buena dirección, siendo que ella poco a poco se iría recuperando de lo ocurrido con el experimento de cambio de nivel, además de tener una mejor relación con el protagonista. Hasta este punto Mikoto ya habría recuperado un poco del orgullo que tenía como una nivel 5, sin embargo, todo esto cambiaría con la llegada de los dioses mágicos a Ciudad Academia. Tras los acontecimientos con el dios mágico Otinus, Mikoto buscaría a Touma en su escuela para que ambos pudieran conversar y así este pudiera darle una explicación de todo lo que habría sucedido hasta el momento, dado que siempre que se presentaba la oportunidad, algo se interponía o ocurría algo y hacía que esa conversación jamás se diera. Mientras tanto Touma habría recibido una carta de reunión, al cual este confundiría por una carta de amor, pero que para su mala suerte, sería algo muchísimo peor, ya que él se encontraría con un ser de apariencia muerta, y que este se hacía llamar a sí mismo, el sumo sacerdote, además de mencionar que este era un dios mágico. Para Touma los sucesos ocurridos con Otinus lo habrían marcado bastante, dado que él conocía perfectamente el poder abrumador que estos seres podrían llegar a tener, y que él no tendría ninguna oportunidad para hacerle frente. Sin dar muchos rodeos a la historia, dado que no es de él de quien hablamos en este video, Touma terminaría en una persecución con este dios mágico que aparentemente se encontraba extremadamente debilitado por la intervención de Aleister poco antes en la historia. Sabiendo esto Touma trataría de alejar al sumo sacerdote de su escuela para que éste no pudiera dañar a sus compañeros, tomando así una bicicleta y huyendo del lugar, pero en el camino se toparía con Misaka a la cual se la llevaría consigo. Una de las cosas que Mikoto siempre había admirado de Touma, eran sus ideales de proteger y salvar a las personas, además de verlo como alguien capaz de resolver cualquier tipo de problema, pero, en esta ocasión le asombraba el hecho del que él se encontraba huyendo de este enemigo, por lo que ella llegaría a la conclusión de que Touma estaría dirigiéndose a un lugar donde no haya mucha gente, para posteriormente deshacerse de la amenaza, ya que se le hacía difícil creer que aquella persona que la salvó en el pasado, y que había derrotado al Esper más fuerte de Ciudad Academia sin titubear, se encontraba escapando por su vida. Mikoto, con la intención de enfrentar a su enemigo, sería rápidamente detenida por las palabras de Touma, en donde le mencionaría que ella no tendría ninguna oportunidad de ganar, pero, dada la actitud de Misaka, insistiría en acabar con el enemigo, y es aquí que ella usaría su tan característico Railgun, pero quedaría totalmente sorprendida al ver cómo este desviaba su ataque con un simple movimiento de mano, mandando su Railgun a un gran edificio lleno de personas, haciendo que este empezara a destruirse, a lo que Misaka de alguna manera lograría detener la caída del establecimiento con su poder, haciendo que asimismo ella se culpara por sus acciones.
De esta manera Mikoto junto a Touma, se la pasarían huyendo del sumo sacerdote. Misaka usaría su ingenio y su máximo poder en múltiples ocasiones para intentar deshacerse del enemigo, pero como era de esperar en cada uno de sus planes y ataques resultarían siendo inútiles, algo que la afectaría bastante dado los traumas que ésta habría desarrollado en el pasado, y lo sería aún más cuando Touma le explicaría que su enemigo se encontraba extremadamente debilitado, y a pesar de ello, este ser se encontraba destruyendo todo a su paso, dejándola totalmente abrumada por su enemigo, y asimismo pudo comprender del por qué el chico que tanto admiraba se encontraba desde el comienzo de la misma forma que ella en esos instantes, pero aún así, ella no podía evitar pensar que era algo extraño. Sin embargo, su miedo apenas estaría comenzando. Tras su persecución, Touma llegaría a la conclusión de que el elemento principal de este dios mágico era la tierra, y que gracias a ella era que podía rastrearlo siempre que ellos dos lo perdían de vista, a lo que optarían por escapar por el agua, montándose así a un barco de trabajo que habrían encontrado en las costas de la ciudad, teniendo así un poco de tiempo de tranquilidad para poder pensar en algo, pero para sorpresa de Misaka, quedaría completamente en shock al encontrar a Touma rodeado de dos mujeres, y antes de que ésta pudiera completar una oración, sería atacada por una de estas chicas a una increíble velocidad, haciendo que ella sintiese su muerte muchísimo antes de que ésta siquiera la tocara, pero, gracias al Imagine Breaker, Touma lograría evitar que ella fuese lastimada al final. Tras esto, las dos chicas se presentarían como compañeras del sumo sacerdote, mencionando ser también seres de su mismo nivel, diosas mágicas con los nombres de Neftis y Niang Niam, algo que para Touma salía completamente fuera de sus capacidades para solucionar el problema, y más aún cuando tenía que lidiar con estas dos diosas mágicas más. Por otro lado, Mikoto quedaría totalmente paralizada a espaldas de Touma, tras haber presenciado el abrumador poder que tenían estas dos personas que podrían eliminarlas si así lo quisieran. Mientras estas dos chicas hablaban con el protagonista sobre una manera de cómo éste podría detener al sumo sacerdote, Misaka en algunas ocasiones intentaría formar parte de la conversación, pero sería cruelmente ignorada, haciéndola sentir completamente insignificante. Mikoto intervendría en la decisión de Touma en el último momento, donde se aferraría al brazo de este como una muestra de evitar que este se marchara o la dejara sola, ya que sentía que si este aceptaba la ayuda de estas dos diosas mágicas desaparecería de su vida, algo que ella no podía permitir que sucediera. Tras negarse a la ayuda de estas dos diosas mágicas, Mikoto idearía un último plan para eliminar al sumo sacerdote, retomando así la persecución con este, guiándolo así a un distrito en el que lo llevarían a cabo, haciendo que este se viera sumergido en metal fundido, creando también así magma de la tierra que este usaba como arma, todo gracias al ingenio de Mikoto, pero como era de esperar de un dios mágico, este ni siquiera se inmutaría ante los hechos, y cansado por todo lo que habría ocurrido hasta el momento, este empezaría a recriminar a Touma por todo lo que habría hecho hasta el momento, dado que su forma de actuar le había resultado muy extraño desde el comienzo, por lo que llegaría a la conclusión de que todo habría sido culpa de la chica que lo estaba acompañando, y sin ningún tipo de tapujos, este empezaría a criticar cada una de las acciones que habían tomado desde el comienzo, mencionando que Mikoto solo habría sido una molestia y una carga para él, y que si él hubiese estado acompañado de otra persona ya sea Index u Optimus, habría llevado la situación de una mejor manera. Al mismo tiempo Mikoto, quien se encontraba cerca del lugar, estaría escuchando cada una de las palabras de aquel dios mágico, sintiendo que su corazón era apuñalado cada vez que éste decía algo, dejándola casi al borde del colapso, de no ser porque escucharía las palabras en defensa a ella proveniente de aquel chico a quien tanto admiraba, mencionando que fue gracias a ella que él pudo mantenerse firme hasta el final, a pesar de que desde el comienzo se sentía muy presionado y arrinconado. Fue Misaka quien lo salvó en cada uno de los momentos en los que se sentía de esa manera. Sin embargo Mikoto, luego de escuchar todo lo que había dicho Touma en defensa a ella, no podía evitar pensar todo lo contrario, ya que de la misma forma que el sumo sacerdote, ella sabía que las acciones que habían tomado desde el comienzo, o mejor dicho, desde que ella se había juntado con él, no eran para nada normales a pesar del enemigo a cual se enfrentaban, pensando que fue culpa suya que él se había limitado tanto, y que ella después de todo solo había sido una carga para él, dándose
cuenta así que ella nunca habría tenido lugar allí desde el comienzo, sintiendo que aquel chico a quien tanto admiraba, poco a poco la iba dejando atrás, ya que él estaba empezando a tomar otros caminos que ella desconocía completamente, haciéndola sentir miserable, dado que ella en el pasado le habría expresado en múltiples ocasiones que ella estaría junto a él, cargando con el mismo peso juntos, pero ahora, solo habría sido una molestia, pero, de la misma forma, Misaka se prometería a sí misma que lo alcanzaría, que haría todo lo posible para estar junto a él. Sin embargo, Mikoto pronto se daría cuenta de una verdad mucho más cruel, algo que terminaría por desgarrarle el corazón. A pesar de que el corazón de Mikoto habría sido destrozado por aquellas palabras previnientes de ese dios mágico, las palabras del chico la habrían mantenido cuerda hasta el final, dado que gracias a ellas, pudieron llevar a cabo exitosamente su plan, siendo el de catapultar al sumo sacerdote al espacio como proyectil de un cañón electromagnético. Misaka junto a Touma, habrían imaginado que por fin se habría acabado, pero para su mala suerte, tras observar que el cielo se habría oscurecido, se percatarían de algo que dejaría a Mikoto completamente abrumada por la situación, siendo que este dios habría tomado un cometa desde el espacio y desviado su curso hacia la Tierra, específicamente hacia Ciudad Academia, y es en este único momento después de todo lo ocurrido hasta ahora, en el que Mikoto quedaría completamente aterrada por lo que iba a llegar a presenciar, dado que ella vería de aquel chico ante la situación tan desesperanzadora, levantar su mano derecha hacia el cometa, y que poco a poco ésta empezaría a escuchar cómo este crujía, como si una clase de poder extraño intentaba salir. Sin embargo, antes de que algo sucediera, Aleister enviaría a Kihara no Ukan para eliminar finalmente al sumo sacerdote junto al cometa. Tras todo lo ocurrido, Mikoto finalmente habría comprendido algo que habría terminado por desgarrarle el corazón, ya que si bien su misma existencia, tanto su orgullo como su valor, habían sido pisoteados y rechazados por el sumo sacerdote y compañía, Touma, el chico a quien tanto admiraba y apreciaba, había reafirmado todo lo anterior, ya que ella, en aquel momento en el que presenció cómo éste se levantaba para enfrentar al sumo sacerdote al final, que de no ser por Ciudad Academia, quien habrían eliminado la amenaza antes, habría liberado un poder desconocido para enfrentarse a ello, comprendiendo finalmente que Touma no se había adelantado o alejado de ella, sino más bien que ella nunca había estado a su altura en primer lugar. Si bien todas las cosas ocurridas con el proyecto de cambio de nivel y la creación masiva de los clones habrían marcado a Mikoto, en esta ocasión la habrían terminado por quebrar, ya que, recordando un poco lo ocurrido con el experimento de cambio de nivel, lo que le habría afectado más en aquel entonces fue la culpa, el hecho de llevar una vida normal mientras a sus espaldas, miles de clones eran asesinadas a sangre fría por un experimento que ella misma había dado luz en primer lugar, y sobre todo, la culpa de no ser lo suficientemente fuerte como para poder salvarlas y detener el experimento. Todas estas cosas le habrían generado traumas que a lo largo de la historia hasta poco antes de este momento habría sabido sobrellevarlo de alguna manera. Sin embargo, parte de esos traumas habían sido llevados al extremo en esta ocasión, como ser el de no poder salvar a las personas que ella más apreciaba, como también el verse completamente superada por su oponente, haciendo que ella pasase de ser una chica segura, amable y orgullosa, a ser alguien insegura de sí misma con un complejo de inferioridad, pero sobre todo, el convertirse en alguien emocionalmente inestable, cosa que marcaría el futuro y desarrollo de Mikoto, en una dirección muy diferente a la que tenía en el comienzo. Tras todo lo ocurrido, no sería de extrañar que Misaka entrara en una depresión por todo el daño emocional que habría recibido hasta el momento, ya que cualquier persona en su lugar se habría roto hace bastante tiempo. Sin embargo, aquella promesa que se habría hecho a sí misma sería lo que la mantendría aún con la suficiente fuerza como para seguir adelante, siendo la de alcanzar a aquella persona que la había salvado en el pasado, además de poder estar junto a él, pero, a pesar de ello, parte de ella inevitablemente se habría terminado por quebrar.
Pocos días después de lo ocurrido con el sumo sacerdote, Mikoto, vagando por la ciudad, intentaría buscar una pista, o algo que la ayudase a poder alcanzar a Touma, y poder llegar a ver el mundo de la misma forma que él lo hacía, ya que, todas las cosas que había vivido junto a él salían fuera de su entendimiento, todo lo que rodeaba a ese chico, era algo que ella no podía comprender, pensando así también, en qué es lo que ella habría hecho mal, para que él se alejara tanto de ella, pero, justamente en ese momento se encontraría con una persona que aparentemente la estaría buscando, mencionando ser la hermana menor de Kamisato Kakeru, llamándose a sí misma Salome, la asesina en masa. Esta le mencionaría a Mikoto, que habría estado en la búsqueda de los integrantes del grupo de Touma, para eliminarlos y así poder afectarlo indirectamente, y que la había elegido a ella como su primera víctima. Tras esto, Salome procedería a atacar a Misaka, quien a duras penas podía esquivar sus ataques, intentando de la misma forma le contraatacar usando sus mejores movimientos, pero, para su desgracia, vería como nuevamente cada uno de sus ataques eran eliminados uno por uno, dado que su oponente absorbía todos los ataques que le lanzaba, inclusive su tan famoso Railgun, habría sido absorbido por completo. Sin embargo, para Mikoto esto ya no le habría resultado una sorpresa, dado que ella recordaría cómo otras personas ya habrían detenido sus ataques en el pasado, haciéndolos parecer completamente insignificantes, pero eso no significaba que ella ya lo habría asumido, había una razón más profunda en todo eso, algo que ella misma no quería llegar a comprender y de la cual hablaremos al final del video. A pesar de que la situación estaba todo en su contra, Mikoto, al ver que su enemigo salía completamente de su entendimiento, llegaría a la conclusión de que, si ella era capaz de superar aquello que no comprendía, podría encontrar la pista que ella tanto había estado buscando, y de esta forma, Mikoto le expresaría a Salome que ella sería la clave para poder encontrar el camino correcto que la llevara al mismo nivel en el que se encuentra Touma, preparándose así también para volver a pelear. Sin embargo, Salome, tras escuchar las palabras de Mikoto y ver la situación en la que se encontraba, se daría cuenta que ella había perdido completamente la razón, dado que ella sabía perfectamente que no tenía ninguna oportunidad de ganar, y aún así intentaba pelear contra ella, y es por esto que Salome le advertiría que se detuviera, que no continuara por ese camino, ya que si lo hacía, no solo iría por el camino equivocado, sino que también, ella lo llevaría aún más lejos dada la situación en la que actualmente se encontraba, inclusive a ser alguien mucho peor que ella, algo peor que una simple asesina en masa. Tras esto, Mikoto, a punto de comenzar nuevamente la pelea, sería interrumpida por una chica desconocida, quien le recriminaría por darle tanto poder a su oponente, y tras una pequeña disputa entre esta desconocida chica y Salome, terminarían enfrentándose a una gran velocidad, saliendo asimismo del lugar, dejando a Mikoto completamente atónita por la situación, pero ahí, justamente volvería a recobrar sus sentidos, y se daría cuenta de que si esa chica desconocida no hubiese aparecido, probablemente ella habría muerto, haciendo que ella se derrumbara en el lugar, se acurrucara y comenzara a llorar, preguntándose a sí misma, en qué es lo que había estado intentando hacer, y si era lo correcto o no. Es en este punto de la historia que veríamos como todo el daño que había recibido Mikoto hasta la fecha, empezaría a afectarle gravemente, ya que es a partir de aquí, que se empezaría a ver más el desgarro emocional e inestabilidad de Misaka, como lo fue en este enfrentamiento contra Salome, ya que en esta ocasión por segunda vez, se la vería totalmente inconsciente de la situación, enceguecida por su afán de alcanzar a Touma, tal y como lo fue con el proyecto de cambio de nivel, al esta verse incapaz de detener los experimentos, destruiría todo a su paso, demostrándonos así que, ante una emoción fuerte, ella ya no es capaz de pensar en la situación, perdiendo así también toda clase de raciocinio. Tras todo esto, Misaka se replantearía sobre su situación actual tras lo ocurrido con Salome el día anterior, considerando que debería cambiar su enfoque académico para mejorar con sus habilidades, dado que era lo único que ella podía hacer. Sin embargo, algo andaba mal con ella, algo que incluso Touma, al encontrarse brevemente con ella se daría cuenta.
Más tarde ese mismo día, Mikoto, buscando algo de emoción, se percataría de algo raro que habría estado sucediendo en una escuela cerca del lugar, y al acercarse a ella se sorprendería por lo que llegaría a presenciar, siendo que en este lugar se encontraba Touma junto a Salome totalmente acorralados por un enemigo bastante extraño, siendo esta Kihara Yuitsu, quien poco antes se había hecho con el World Rejecter de Kamisato Kakeru, gracias al parásito Sogot. Misaka no lo pensaría mucho e iría en su ayuda, pero Yuitsu crearía algo que dejaría a Mikoto totalmente aterrada, siendo que esta crearía a partir del World Rejecter, quien habría eliminado a casi todos los dioses mágicos, y el parásito Sogot, réplicas de todos los dioses mágicos, seres de las cuales Mikoto reconocería a uno en particular, siendo esta aquella chica el cual casi la habría asesinado en el pasado, y que habría sido la compañera del sumo sacerdote, Nian Nian. Mikoto se la pasaría intentando proteger a Touma, quien se encontraba bastante herido, además que a sus espaldas traía cargando a lo que restaba de Salome. Sin embargo, en uno de sus tantos ataques hacia ellos, Mikoto intentando salvar a Touma de lo que habría sido una muerte segura, sería golpeada por Yuitsu, y sería arrojada a gran velocidad contra un edificio sin ningún tipo de salvación, a lo que Mikoto únicamente lograría desviar su caída, cayendo así en un hangar que se encontraba cerca del lugar en el que encontraría aquello que tanto había estado buscando, y que a la vez sería el punto de quiebre del personaje. El anexo antiarte, o conocido también por sus siglas como el AAA, una arma altamente tecnológica creada en Ciudad Academia específicamente para combatir la magia, un traje de combate capaz de exterminar a seres sumamente poderosos, y fue la arma utilizada por Kihara no Ukan para eliminar al sumo sacerdote. A pesar de que el traje fue creado para combatir la magia, esta realmente es un arma que combina la ciencia de Ciudad Academia y la magia, siendo más específicos, la de Aleister Crowley, teniendo un fuerte vínculo con este. Mikoto se habría encontrado con el AAA en aquel hangar en el que habría caído por pura coincidencia, sorprendida por la cantidad de armas que ese traje poseía, intentaría usarlo en contra de Yuitsu, pero, tras analizar un poco el sistema del traje con su poder, rápidamente se alejaría tras encontrar algo extraño en él, ya que podía sentir que este traje no solo era algo tecnológico, sino que había algo más ahí, algo del cual sabía que si lo usaba, estaría rompiendo un tabú. Sin embargo, al observar cómo Yuitsu habría atrapado a Touma, y estaba a punto de infectarlo con el parásito Sogot, Mikoto al verse nuevamente impotente ante su enemigo, y ver cómo otra vez no podía ser de ayuda para la persona a quien tanto admiraba, gritaría con todas sus fuerzas y usaría el AAA, y con un solo disparo mandaría a volar a Yuitsu por toda la ciudad, quien sería únicamente amortiguada por el edificio sin ventanas. Misaka, después de lo ocurrido, dejaría el lugar sin siquiera hablar con Touma, llena de éxtasis, caminaría por las calles oscuras de Ciudad Academia pensando en que, al fin habría encontrado lo que tanto había estado buscando, llena de felicidad mencionaría que ahora nada la detendría. Sin embargo, algo en ella andaba mal, algo que ella misma había sentido extraño, y que fue lo que había impedido acercarse a ese chico luego de salvarlo, pero antes de que ella llegara a una conclusión, un oficial se aproximaría hacia ella preguntándole si ésta se encontraba bien, a lo que Misaka quedaría totalmente desconcertada al darse cuenta que tenía una hemorragia nasal. Es a partir de aquí que Mikoto iría en descenso con su desarrollo, dado que después de haber utilizado el AAA y crear su propia versión de ella, dejaría a un lado sus habilidades Esper y cualquier tipo de mejora con ellas, y se volvería muy dependiente de la misma, a pesar de que el uso de esta estaría afectando gravemente a su salud, dado que al ser una arma con influencia mágica, al ser una simple Esper, el mínimo indicio de usar magia la iría matando poco a poco. Desde este punto Mikoto no volvería a tener un momento remarcable o que afectara de gran medida su personalidad, a excepción de un momento del cual hablaremos luego, pero fuera de eso, Mikoto tras los acontecimientos con Aleister, terminaría formando grupo con Misaki, por el único hecho de poder ser de ayuda para el protagonista, en donde ella pasaría a ser el soporte de Mikoto cuando ésta hacía uso del AAA, ya que ella, al permitir que ésta controlara su mente podría alivianar el dolor causado por el anexo antiarte, compartiendo ambas el daño consecuente por el uso de la magia, además de mejorar en gran medida el uso de la misma.
Sin embargo, Misaki no solo actuaría como soporte para Mikoto, sino que también sería de un gran apoyo emocional para ella, a pesar de que ambas no se llevan muy bien, al menos ahora tenía a alguien con quien poder sobrellevar todo lo que no comprendía. Ahora teniendo en cuenta todo lo que vimos hasta el momento sobre Mikoto, ¿qué le depararía al personaje teniendo en cuenta su inestabilidad y su desgarro emocional? ¿Qué podría depararle el futuro a Mikoto en el estado en el que se encuentra, ya que hasta el momento, lo único que la mantiene cuerda, por decirlo de alguna manera, son sus seres queridos, aquellas personas importantes para ella, y sobre todo sus sentimientos por el protagonista? Pero, ¿qué sería de ella si le arrebatasen todo eso? ¿A dónde la llevaría el perder alguna de estas cosas? Pues bien, en la historia, hubo un momento en el que pudimos presenciar un poco de lo que pudo haber sido el resultado de perder alguna de estas dos cosas en su más mínima expresión, y esto fue lo que sucedió. Resumiendo un poco la situación, tras los acontecimientos con el World Rejecter de Kamisato Kakeru, y el primer enfrentamiento contra Kihara Yuitsu, un extraño evento se daría en Ciudad Academia, en donde la temperatura subiría hasta una cantidad absurda de 55 grados, además de que extrañas criaturas translúcidas emergerían de la nada, atentando así contra toda la ciudad y a sus habitantes, ocasionando que todos los alumnos se refugiasen en sus respectivas escuelas, sobreviviendo de la mejor forma que podían. Mikoto, tras haber creado su propia versión del AAA, se la pasaría ayudando a otros estudiantes de diferentes escuelas contra los elementos, dado que en su escuela, al tener bastantes recursos y a las espers de mayor nivel, no tendrían muchos problemas en defenderse por sí solas. Poco después Misaka se encontraría con Touma, en donde le explicaría que, tras haber analizado a los elementos, estos venían del espacio por torres de control que habrían aparecido de la nada en toda la ciudad, además de pensar que estos eran los responsables del cambio climático, por lo que si los eliminaban podrían deshacerse al fin de los elementos y regresar todo a la normalidad. Sin dar muchos rodeos a la historia, Yuitsu, quien habría sobrevivido, se aliaría con Aleister para eliminar a Kamisato Kakeru, y a Mikoto por hacerse con el AAA. Por este motivo, Yuitsu liberaría los elementos para hacer que el grupo de Kamisato saliera de su escondite, y de paso crearía estas torres de control como señuelos para encontrar a posibles amenazas, más en concreto a alguien con el AAA, y de esta forma, tras el ataque de Mikoto junto a Touma, y la destrucción de una de estas torres, Yuitsu atacaría a Tokiwada y con un gran grupo de elementos para hacerse con el AAA, el cual Mikoto junto a todas sus compañeras intentarían defenderse, que de no ser por la intervención del grupo de Kamisato en el último momento, estas lo habrían perdido todo. Tras la destrucción de su escuela, Mikoto junto a sus compañeras quedarían totalmente exhaustas y lastimadas por su pelea contra los elementos, y es en este momento que, muchas personas e incluso de las que Mikoto había salvado, entrarían a saquear todo lo que quedaba de su escuela por encima de todas sus compañeras heridas, mencionando que todo eso les pertenecía y que ellas habían recibido lo que se merecían, haciendo que Mikoto perdiera completamente la razón y fuera en búsqueda de las personas quienes les habían hecho eso, atacando a todo el mundo con intenciones asesinas, sin importarle si las personas a quienes atacaba eran buenas o malas, y que de no ser por Touma, esta probablemente habría terminado por matar a muchas personas. Sabiendo esto, ya podríamos hacernos una pequeña idea de lo que Mikoto llegaría a ser capaz de hacer si se llegara a dar el caso en el que ella perdiera alguna de las cosas que más le importa, o el ser llevada al extremo emocionalmente dada su situación actual, ya que como pudimos apreciar en esta oportunidad, ella habría llevado la situación demasiado lejos, atacando a personas sin importarle si estas eran buenas o malas, a pesar de que la situación era realmente lamentable, no ameritaba tales acciones. Y es aquí en donde deberíamos preguntarnos, ¿hasta dónde sería capaz de llegar, si en algún caso realmente se le arrebatara a Mikoto lo que más le importa? ¿Cuánto más podría afectarle? ¿Cuánto más podría decaer? Y sobre todo ¿cómo afectaría su futuro? Pues bien, de esto hablaré más extendidamente en el próximo video, pero dejo caer esto para que ustedes juzguen por su propia cuenta. Justamente al final del arco de Salomé en donde Mikoto derrotaría a Yuitsu con la ayuda del AAA, y que posterior a esto abandonaría el lugar sin decir ninguna palabra, Touma tendría una pequeña conversación con Salomé en donde ésta le mencionaría algo que posiblemente sea más una profecía que una simple advertencia.
Bueno amigos, con esto concluiríamos con el desarrollo de Misaka Mikoto, en esta segunda parte de las novelas, o al menos lo más importante, ya en la última parte de esta serie de videos tocaremos ciertos acontecimientos que no conté en este, pero que forman parte del tema principal del siguiente video, siendo la de la opinión pública que se tiene del personaje y sobre su importancia en esta historia, además de contarles cuál fue el verdadero propósito de la creación del personaje de Mikoto al comienzo de la historia, como también la opinión del autor de las novelas ante su creación y a la opinión que tiene de la misma, y por último, el contarles cuál podría ser el posible final que le espera a Mikoto en esta historia. Así que sin más amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor regálame un like y comenta, si es que no estás al día con las novelas, qué piensas sobre el desarrollo de Mikoto en esta segunda parte, y qué crees le depare a ella en un futuro. Estaré encantado de leer todos sus comentarios. También les recuerdo que tenemos grupo de Discord, en donde hablamos de esta y otras series más, además de estar informado sobre cuando vaya a subir el siguiente video. Suscríbete si es que aún no lo estás. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video. Matane.